Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Me sigue con su vista? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, en este momento, Padre Santísimo, por esta palabra hermosa, Señor, que nos has dado. Yo te ruego, mi Dios, que usa tu siervo, mi boca, Señor, mi lengua, que sea tu Espíritu, Señor, el que me dirige, el que da la palabra a cada uno de los presentes. Bendice, Señor, aquel que ha creído en ti, aquel que tiene tu Espíritu Santo en su corazón, y al que no tiene, Señor, tú lo conoces. Yo todo lo pongo en tus manos, y que tu Santo Espíritu convenza al pecador y que también fortalezca al que tiene el Espíritu para que siga adelante. Señor, ayúdanos a todos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Yo quiero que un poquito diferente. Yo sé que aquí cuando predica el hermano Víctor o otros, a lo mejor predican diferente. Decíamos que cada quien pues predica diferente, ¿verdad, hermano? Entonces, yo, por ejemplo, cuando veo que se están durmiendo, me gusta preguntarle luego, hermano, a ver si despiertan. Así es de que ahí usted verá si se duerme, ¿eh? Luego me voy a preguntar cosas. Hay que estar contentos. Bueno, vamos a hablar, hermanos. El tema es un cambio de ámbito. Ámbito, no hábitos. Ámbito. Quiero decirte, ¿qué es un ámbito? ¿Qué es un ámbito? ¿Quién quiere decirme algo? El ambiente donde estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra? A cambiar, ¿verdad?, nuestra manera de vivir de donde estábamos. Yo, por ejemplo, me moví muchos años siempre en la música, trabajando en bares, trabajando en todo ese ambiente, ¿verdad?, donde hay droga, mucho, de todo, malo. Y el Señor tuvo misericordia de mí y me cambió de ese lugar y me trajo a un lugar hermoso donde tiene a sus hijos hermosos, hermano. Yo los veo muy bonitos a todos. El Señor los ha transformado, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. ¿Cómo se llama el tema? Cambio de ámbito, hermano. Exactamente. Y vamos a ver de la regeneración, cada una de las cuales nos ha dado más entendimiento de la naturaleza de este gran milagro, que es la regeneración. Es una nueva creación, un hombre nuevo, un corazón nuevo, un nacimiento nuevo, una nueva naturaleza. Es la crucifixión de nuestro viejo ser y la resurrección de nuestro ser por la regeneración que Dios ha hecho. Es algo hermoso y es algo más precisamente que un cambio de ámbito nomás, sino que nos va a transportar a una nueva vida, a una nueva ciudad, a una tierra nueva, cielo nuevo, y todo lo va a ser nuevo, y nosotros somos nuevos también. Entonces, ¿qué se necesita para ser transformado? Aceptar a Cristo, mi hermano, desde luego. Entonces, la persona que acepta a Cristo
desde ese momento empieza a vivir una vida porque tiene el Espíritu. Porque si no tiene el Espíritu de Cristo, exactamente, entonces creo yo que esto se puede ver en cada uno de nosotros y nosotros sabemos. Eso dice ahí la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces usted puede ver esto en su vida, puede disfrutarlo, porque esto es literal, hermano. El cambio de ámbito usted lo va a ver. Usted puede ver cómo se gozaba antes allá en las fiestas, cómo era usted antes, cómo era usted ambicioso y muchos de nosotros tramposos y rateros. Y el Señor nos ha transformado. Y si usted sigue siendo ratero y mentiroso, entonces usted puede ver claramente que el Espíritu del Señor a lo mejor no está ahí. ¿O no? Bueno, yo así lo veo. Yo me lo aplico yo mismo, hermanos. Porque esto es para mí. Y ya si a alguien le queda el saco, pues se lo ponga también. Amén, hermanos. Entonces la palabra es eso, así es. Que es para todos los que creemos. Y el que tiene el Espíritu de Cristo se goza. Yo sé que se goza y me entiende. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. Y los que están en la carne no agradan a Dios. Y aquí no se mueva de ese, para que lo leamos aquí lo que dice. Dice el 7, mire conmigo, estamos hablando de ese versículo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco. O sea, cuando dice que no puede, usted puede ver allí un problema tremendo en uno. Aunque muchas veces creemos en Jesucristo, pero aplicamos otras cosas. Y en este caso, podemos prioridad a las cosas mundanas. Y en este caso, muchas veces, al dinero. Y de ahí del dinero, uno puede pensar que tengo que trabajar más y más y más, porque es la bendición de Dios que así lo quiere. Y ya vemos muchos aquí, sobre todo aquí en este país, que pues ganan dinero, ganan en dólares y se están levantando y dicen, así lo quiere Dios. Así lo pone. Pero eso no creo que sea por ahí. Porque eso es carne. Y eso es vanidad. Y se llama idolatría. Porque muchos de nosotros ya tenemos hartas cosas bien así. Y en lugar de que venga al culto con todo su corazón, se detiene. Y se queda mirando la casa. Se queda mirando su carro, su último modelo. Y se pone a ver que tiene que hacer un taller, un granero más grande. Bueno, tantas cosas, hermanos, que usted lo debe de saber más que yo. Porque yo qué puedo decirle, pero entiendo lo que dice el Señor. Entonces yo nomás aquí lo que se trata es de que nosotros veamos realmente cómo estamos. Porque es necesario, hermanos. Si nosotros nos vamos sobre las cosas materiales y diciendo que todo esto le agrada a Dios siempre, cuidado, hermano, cuidado, porque de aquí no nos llevamos nada. Lo único que podemos llevarnos de aquí, de este mundo, es la satisfacción de que creí en el Señor y le serví y gané almas. Y hice cosas hermosas del Evangelio, prediqué y mi dinero lo invertí en la obra de Dios.
Y porque harta gente quiere dejar dinero para sus hijos, para otros, pero al final son para sus enemigos, como dice Proverbios. O sea, el dinero de usted y el que yo gano, muchas veces no los vamos a disfrutar ni yo, ni usted. Se lo va a dejar a alguien que no lo quiere. Y le digo por qué. ¿Cuántos tenemos en la casa un enemigo a veces? Un hijo, una hija. ¿O no lo ha visto usted en otros? Que muchos hasta mandan allá a secuestrar y hacer tantas cosas por el amor al dinero. Entonces, el Señor nos quiere transformar. Nos quiere que nosotros alabemos realmente en el Espíritu, hermanos. Y la vida espiritual es la que a nosotros nos debe de convenir. Porque nosotros queremos estar con Cristo, ¿sí o no? Entonces, si queremos estar con Cristo y aquí nosotros nos dedicamos a hacer lo que nosotros queremos porque así nos gusta, pero la palabra no dice eso. Yo no encuentro que Dios le caiga bien uno que porque haga tu dinero. Y la obediencia a Dios le dijo ¿se acuerdan de aquel pasaje donde dice allí que Saúl le mandó que acabara con a los amalecitas, y él le gustaron sus vacas, le gustó todo lo otro, y dijo, no, dice, esto no se muere, está muy bonito. Y no las mató, hermanos, se las dejó. ¿Pero qué le pasó a Saúl? Dios lo desechó. No será rey ya, por eso que hiciste. Entonces, ahí es donde yo les digo, cuando lleguemos con el Señor y que usted diga, pero ¿cómo? Si yo fui a la iglesia, yo estuve ahí, yo oí las predicaciones, yo echaba fuera demonios en tu nombre, y todas estas cosas las podemos ver porque están allí. Mateo 7:21 dice eso, hermano, ahí usted puede ver eso. Entonces, ¿qué dice ahí en Mateo? Mateo es 7:18. Dice que el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da malos y no puede dar buenos. Entonces, ahí es donde debemos de ir y no sé si me está entendiendo. Gloria a Dios. Sigamos, hermano. Entonces, ¿de qué se agrada el Señor? Quiero que vea un pasaje. San Juan 14:23 al 26. Mire lo que dice la Biblia. Dice aquí el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, les dijo. El 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que les he dicho. Entonces, todo esto, hermano, nos lo está recordando siempre el Señor. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, estoy seguro que así como a mí, me redarguye y me dice, eso que estás haciendo, eso que piensas, eso que te sales a la calle y ya vas viendo cosas que no y las vas atesorando, mejor no. Y cosas de esas son las que el Espíritu Santo hace en aquellos que aman la palabra de Dios. Y los que aman la palabra de Dios, ¿a quién aman? A Cristo. Él dice que Él es la palabra. Y la palabra, si está en nosotros, amamos al Señor. Y si no, no. Es más, incluye al Padre. Dice que vendrá el Padre a ti y a mí y estará con nosotros. Ya no es Él, van a ser los dos. Y como envió el Espíritu Santo, pues hermano, ¿está claro o no? Quiero que usted me diga si no está entendiendo, ¿eh? Porque yo lo que quiero es que entienda.
Una cosa, miren, Romanos 6, Romanos 6, y vamos a leer del verso 6 al 11. Leo rápidamente, usted me sigue con su vista. Dice así la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Usted puede ver esto, el que ha muerto. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El 11, así también nosotros, aquí nos incluimos, dice: considerémonos muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como dicen por ahí, más claro que el agua no puede ser. Entonces nosotros morimos al pecado. ¿Cómo? Cuando creemos en Jesús. Porque en Cristo entonces ya nos unimos en su muerte, pero para vida eterna resucitaremos con Cristo. Entonces ya no estamos solos, ya no estamos nosotros nomás, sino que Cristo está en nuestra vida, en nuestra casa, y ahí es donde debemos de guardar estas cosas, pero que sea una vida bonita, hermanos, y procurar, esforcémonos, porque si de repente puede salir también el viejo hombre y empezar con cosas, y eso es lo que tenemos que cuidar, y Dios nos va a ayudar, porque solos dice que no podemos hacerlo. Él dice: ustedes solos nada sois, me necesitan. Y si nosotros sabemos eso y siempre estamos en comunión con Él, orando, leyendo la Biblia, creo, hermanos, que esa persona estará fortalecida. Y que venga la enfermedad o que venga lo que venga, su confianza no está en usted ni en sus obras, sino en la obra de Jesucristo, en la fe de Jesucristo, como dice Gálatas 2:16. La fe de Jesucristo es la que nos lleva al cielo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener esto bien claro, que no estamos ya solos. Está claro que en estos versículos la regeneración implica un cambio de ámbitos. Los hombres no regenerados son carnales, los hombres regenerados son espirituales, hermano. Y esto debemos de verlo, como los cristianos son los que ya no viven en la carne. Ellos ahora residen permanentemente en el ámbito espiritual. A veces podemos decir, ¿verdad?, cuando hacemos alguna cosa impulsivamente, cosas así, obrar, decimos en la carne, pero sabiendo que el Espíritu está en nosotros. Entonces por eso debemos de cuidar eso. El hombre regenerado no puede obrar ya más como antes, porque no te vas a sentir a gusto. Tú no puedes sentirte contento de estar en una fiesta mundana, no puedes estar donde te están diciendo, ya se están contando chistes groseros. Tú no vas a estar a gusto, y no puedes estar a gusto, porque tú ya no eres ese hombre carnal. Y para esto quiero que veas, mira, la Biblia dice aquí, Filipenses 3:19. Mire, hermano, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, una gente que es así, pues nomás piensa en lo terrenal, para ver que cómo éramos antes. Efesios 2:3, mire, léalo aquí, ¿qué dice la palabra? Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Así éramos antes, éramos por naturaleza también hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, vea usted la diferencia que hay entre un hijo de Dios transformado, un hijo de Dios que tiene el Espíritu del Señor y que vive en lo espiritual, hermano. Y una de las cosas que se deben de acabar es que nos juzguemos entre nosotros, hermano. Una mala enseñanza es estarnos juzgando. Cuando usted oiga que una persona juzga a un hermano, la Biblia dice que no lo hagas. Porque nosotros, dice, juzgaremos a los ángeles. No estamos para juzgar cosas pequeñitas. Entonces, no hay que juzgarnos, hermano. Hay que animarnos. Hay que orar unos por otros. Hay que, de verdad, vernos como espirituales. ¿Por qué les digo? Mira, el apóstol Pablo conoció a Jesucristo en la carne. Usted vea segunda a los Corintios 5:16. Miren lo que dice aquí. Nos deja claro el apóstol. Dice aquí, de manera, dice, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Usted puede ver esto? Si a Cristo lo conoció en la carne, ya no. Si nosotros nos conocimos en la carne, pero hoy tenemos el Espíritu del Señor. Y el verso que sigue, el 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas, aquí todas son hechas. Entonces, hermanos, nos debe de quedar claro que nosotros pertenecemos a una familia espiritual que vamos caminando cada día más y más y más y más para donde está el Señor. Allá en San Juan 12:26 dice que todo aquel que le sirva, dice, estará conmigo donde yo esté. Así dice el Señor. Y esta es para todo aquel que le sirve al Señor. O sea que no es para el que hace tesoros, ni para el que está ahí creciéndose, que porque tiene mucho en este mundo, y que ya está haciendo más y más, y se aleja a veces hasta de su propia familia. No se aleja que se vaya porque no le conviene, pero lejos está porque en su corazón ama su dinero, lo que va logrando. Y eso lo hace un hombre terrenal, carnal. No puede hacerlo un hombre espiritual, porque el que tiene a Cristo ama, empezando a su familia. Y debemos de tener eso nosotros. Entonces, si amas a tu familia, quiere decir que has sido transformado. La Biblia es muy clara en esto. El que no ama a su hermano, no ama a Dios. Si no amas a tu hermano, no le puedes amar, dice, porque a él lo ves y a mí no. Y él lo tienes aquí al pie. Y en lugar de amarlo, hay veces que aquí lo podemos ver así, pero ya nos vemos por allá y ni hay ese amor, nada. Se va quitando todo eso por otras cosas que nosotros le damos prioridad. Pero el que no ama a su hermano, dice que es reo de muerte. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que necesitamos tener ese amor unos con otros hacia los hermanos. Orar por ellos y tener ese amor, hermanos, como el Señor quiere. Y si tenemos su espíritu, lo vamos a hacer. Y si no, no se va a poder, porque dice la Biblia que el que no tiene el espíritu del Señor no es de él, y además no se sujeta a lo espiritual, sino a lo carnal. Entonces, esa es la evidencia clara para cada uno de nosotros, que lo veamos nosotros. ¿Qué pasa nosotros, hermanos? Dice la Biblia también, hermanos,
esto lo deja también claro aquí, estos versículos, que dice que toda persona, hermanos, que tenemos a Cristo, dice que en Él dice, en el Señor, en 2 Corintios 3:17, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Otra cosa, dice también, 1 Corintios 6:17, también dice ahí que el Señor es Espíritu. También, a ver, permítame, a ver, vamos a verlo mejor. Dice 1 Corintios 6:17. ¿Ya lo tiene por ahí, hermanos? Que lo lea, por favor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, fíjense nada más lo que dice. O sea, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y en este caso, nosotros debemos de ver que realmente el Señor está en nosotros. Cuando vamos a hacer una cosa que no está bien, yo creo que ahí está el Señor. Y si tú le pides el consejo, Él te va a ayudar. Entonces, todas estas cosas son muy, muy buenas para nosotros, que debemos de caminar diferente, hermanos. Le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerdan allá en el San Juan 4:21? Le dijo ahí, le dijo a la samaritana, dice, ustedes adoran lo que saben, no lo que no saben. Dice, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Porque el Señor, dice, ya busca a gente que le adore, ya en espíritu y de verdad, hermanos. Entonces ya no es que Él anda buscando cualquier gente que nomás le da un aplauso o le dice, yo te amo. O que venga una persona y ya de su boca nomás. Dice, porque pues, con sus labios dice una cosa, pero su corazón dice otra. Entonces, con la boca le canta, le dice que esto, pero su corazón está lejos. Y tengamos cuidado de eso, hermanos. Miren, a mí me gusta hacer mensajes cortos y lo voy a cortar, para que yo creo que esto quede entendido, hermanos. Quiero que leamos un pasaje en Lucas 24:45. Lo que hizo el Señor, que los apóstoles no habían entendido, hermanos. Y muchos de nosotros aquí tampoco hemos entendido muchas cosas. Necesitamos pedirle al Señor. Dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué una persona no puede a veces entender? Dice en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu, no puede discernir las cosas espirituales, porque para él son locura. Las ve como una locura, hermanos, un hombre que no tiene el Espíritu. Y siempre va a decir, ¿qué voy a estar haciendo allí con esos locos? ¿O qué voy a hacer ahí donde nomás se la pasan llorando y cantando allí, diciendo cosas para Dios? Yo soy mejor y no voy allí. Yo hago cosas mejores. Y tantos pensamientos que oigo de la gente, hermanos. Entonces esto se oye. Una recomendación que da el apóstol Pablo, hermanos, allí en 1 Corintios 14, en el verso 17, lo puede leer, me estaba olvidando de ese versículo, que es importante también lo que dijo el apóstol ahí, ¿eh? ¿Quién lo tiene? 1 Corintios, ¿qué les dije?
14:17. Ya se me va el avión, ¿no creen, hermano? ¿Qué dijo el apóstol ahí? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ok, gracias. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando les estaba diciendo eso, fue cuando la iglesia de los Corintios empezó a hacer un desorden con los dones. Y entonces empezaron ellos, ya no se fijaron en lo que dice la Escritura, ya no se fijaron en nada, sino que empezaron a hablar lenguas, empezaron a hacer lo que se les venía a la boca sin entender lo que realmente pasa. Entonces les dijo, no hagan eso, porque si entra una persona que no tiene el Espíritu, tú dice, das gracias en el Espíritu. Pero si la persona aquella no tiene el Espíritu y no hay un intérprete de lenguas, entonces da gracias en lenguas, en el Espíritu, pero mucha gente no sabe de qué se trata. No puede decir amén. No es edificado. Entonces, todas estas cosas que nosotros hoy podemos estarlas meditando y saboreando, disfrutando de esta bendita palabra, hermanos, hagámoslo con respeto, siempre con respeto. La palabra de Dios hay que leerla así, pausaditamente, y ver qué le dice el Señor. Si tú eres espiritual, el Señor te va a ayudar. Clamemos siempre al Señor, hermanos. Busquemos el rostro de Cristo siempre, hermanos, estar en comunión con el Señor, porque mucha gente hoy en día tiene una buena religión, pero no tiene relación con el Señor. Entonces no seamos nada más religiosos, sino hacedores de la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero invitarlos para que usted y yo nos unamos en una oración, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él si nos ha hablado a nuestra vida, que sigamos firmes adelante. Aquí el lugar está libre para que usted pueda hincarse y darle gracias a Dios. Un momentito, hermanos. Quise hacer el mensaje cortito para que usted se acerque al altar y dé gracias. Voy a pedir a la hermana pastora que me ayude también a orar.